La obesidad se define como la acumulación de tejido adiposo, esto es de grasa, lo que conocemos comúnmente como grasa. El problema más serio es la obesidad a nivel abdominal, donde lo podemos medir con una cinta métrica y donde el parámetro son que no rebasa 80 centímetros en la mujer y 90 centímetros en el hombre para la población mexicana. Generalmente en los estados en los que encontramos mayor obesidad, curiosamente, son los estados que están colindantes con la frontera de los Estados Unidos. Las causas principales de insuficiencia renal en México son la diabetes y la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial alta. No hay que buscar hacer dietas. Dietas viene de la palabra daita del latín, que significa saber comer. Nuestro país tristemente se está convirtiendo, o ya es, según algunas estadísticas, el número 1 en obesidad, rebasando a Estados Unidos. Cuando un geógrafo desea tener un panorama general de alguna zona, decide subir a un punto alto para poder observar un área más grande y con esto hacerse una mejor idea de la zona que debe analizar. Cuando un problema multifactorial debe analizarse, es necesario tener una visión sistémica, y un problema de este tipo es la obesidad, que está considerada como el principal problema de salud pública, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo. La obesidad está considerada como la epidemia del siglo XXI en el mundo. Acompáñanos a conocer qué es lo que hay detrás de esta enfermedad. Al contemplar algún cuadro o escultura de Fernando Botero, pintor colombiano cuya obra se caracteriza por tener personajes de dimensiones volumétricas muy grandes, se llega a sentir una armonía y hasta belleza por estas imágenes. Sin embargo, eso que nos parece tan atractivo a la vista de sus personajes, si lo lleváramos al mundo real, tendríamos ciudades llenas de personas y hasta animales con un sobrepeso desmesurado. ¿Esto afectaría en algo más que la estética de los lugares? Para poder contestar esta pregunta, primero debemos saber qué significa que alguien tenga obesidad. La definición más exacta es la acumulación de este tejido adiposo o de esta grasa a nivel central, quiere decir en la parte media del cuerpo, en la cintura. Cuando esta acumulación de tejido adiposo es excesiva, se conoce como obesidad. De hecho, hay varias maneras de clasificar la obesidad: a través del índice de masa corporal, que es la diferencia que existe del peso en relación con la estatura. Cuando esto es arriba de 30, el índice de masa corporal es arriba de 30, ya se define como obesidad. Más o menos el punto de corte para considerar que esto empieza a ser un problema importante de sobrepeso es a partir de un índice de masa corporal de 25. Una buena forma de decidir si su peso es saludable para su estatura es calcular el índice de masa corporal o IMC. Esto se hace dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado, es decir, entre la estatura multiplicada por sí misma. Por ejemplo, si una persona mide 1,70 m y pesa 69 kilogramos, su IMC será de 69 entre 1.7 al cuadrado, que nos da aproximadamente 29. El problema de obesidad generalmente es un problema que podemos diagnosticar así a simple vista, podemos decir, porque es el aumento de peso. Generalmente son aumentos los centímetros de la estatura, más de 8 centímetros de la estatura, estamos hablando ya de un problema de obesidad. El problema más serio es la obesidad a nivel abdominal, donde lo podemos medir con una cinta métrica y donde el parámetro son que no rebasa 80 centímetros en la mujer y 90 centímetros en el hombre para la población mexicana. En México,
Hasta el año 2012, 48 millones de adultos presentaban sobrepeso y obesidad, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de ese año, lo que ya es un dato preocupante y un reto muy importante para el sector salud. Bueno, básicamente las estadísticas actuales nos dicen que tenemos un problema serio de obesidad. En términos generales estamos hablando de que en el país tenemos aproximadamente un 34% de pacientes con obesidad, entre obesidades mínimas, moderadas y graves. Afortunadamente la superobesidad, obesidades más graves, lo que se denominaba antes como mórbida, no es tan frecuente como en otros países. Quizás el detalle más importante ahora es que estamos viendo que la obesidad que ha avanzado y que nos preocupa más es la obesidad infantil. En México, el 9.7% de los niños menores de 5 años y el 34.4% de los niños de 5 a 11 años de edad tienen sobrepeso y obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Estos datos alarmantes no son exclusivos de nuestro país. Es un problema, ahorita la obesidad es un problema de salud a nivel mundial, y México, nuestro país, tristemente se está convirtiendo, o ya es, según algunas estadísticas, el número 1 en obesidad, rebasando a Estados Unidos, en adultos. En niños, que son en menores de 16 años, o incluso en adolescentes, ya somos el número 1 en obesidad del mundo. Es un problema muy serio porque esto está colapsando los sistemas de salud en muchos países. Lo que los gobiernos destinan a gasto público, mucho se va destinado a tratar complicaciones relacionadas a la obesidad, sobre todo la diabetes mellitus. Pero con cifras tan alarmantes, ¿podría ser considerada la obesidad como algo más que una enfermedad? ¿Sería considerada como un problema muy grave en el futuro, una pandemia? No, ya es un problema. De hecho, se considera que si esta denominada epidemia no se detiene, podría colapsar los presupuestos de salud para dentro de 10 años, entre 5 y 10 años, porque las enfermedades relacionadas a la obesidad son las que más consumen recursos, especialmente la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la apnea del sueño, la esterilidad, etcétera, etcétera. Si comparamos la cantidad de personas que presentan problemas de obesidad y sobrepeso con los que no tienen, podríamos visualizar mejor el problema. Un porcentaje muy amplio de la población está padeciendo este problema, desde sobrepeso hasta obesidad. Y las últimas estadísticas mencionan que la mitad de la población está teniendo desde sobrepeso hasta obesidad en grados mayores. ¿Este problema en México tendrá alguna relación con la ubicación geográfica de las poblaciones que más lo padecen? Generalmente en los estados en los que encontramos mayor obesidad, curiosamente, son los estados que están colindantes con la frontera de los Estados Unidos. Quizás porque tengan mucho mayor influencia en cuanto al tipo de alimentación que se lleva en estos estados. Sin embargo, la Ciudad de México se mantiene dentro de los primeros 5 o 6 lugares de obesidad dentro de todos los estados de la República Mexicana. En la parte central del país han sido notorios los esfuerzos para modificar la situación de la obesidad. Uno de ellos es en las escuelas primarias, en donde se ha implementado la sustitución de refrescos o bebidas endulzadas por la industria por agua. Ahora se colocan garrafones. Esto intenta modificar sustancialmente una parte de la alimentación de la población infantil mexicana. La alimentación del mexicano de naturaleza es muy sana, lo que son los nopales, la tortilla, el frijol, el arroz, el chile, es muy sano. Desafortunadamente hemos adquirido hábitos de otros lugares y entonces estamos friendo los alimentos y estamos comiendo grandes volúmenes de alimentos y nos movemos menos. Entonces eso está afectando a nuestro cuerpo en cuestión de que las células grasas con las que nacemos son las mismas de toda nuestra vida. La única diferencia es aumenta el volumen o disminuye el volumen. La obesidad es una enfermedad multifactorial. No podemos considerar que es exclusivamente provocada por una mala alimentación. También se debe tomar en cuenta la rutina de las personas, sus hábitos, el ejercicio que realizan, entre muchos otros factores.
Bueno, no solo en la población mexicana, en general la obesidad no se debe solamente a la alimentación, a factores en la alimentación. La alimentación es el factor que desencadena el proceso de obesidad, ¿no? Pero hay otros hábitos o malos hábitos que facilitan que cuando uno come alimentos ricos en grasas se desarrolle obesidad de forma más rápida, ¿no? Por ejemplo, recientemente se ha encontrado que la falta de sueño, dormir menos de 6 horas o más de 10 horas, son factores que predisponen a la gente a desarrollar obesidad, ¿no? Por supuesto, la falta de ejercicio, pero que también es una consecuencia muchas veces de comer alimentos ricos en grasas, ¿no? Cuando se comen alimentos ricos en grasas por 2 meses, ni siquiera es mucho tiempo, ¿no? Eso es lo más triste del asunto. Cuando se come por 2 meses o más, por ejemplo en los roedores, eso es lo que se ha visto, se empiezan a desarrollar cambios, aunque no se gane peso en ese tiempo, se empiezan a desarrollar cambios en la neuroquímica del cerebro que facilitan que uno deje de hacer ejercicio. Los ratones dejan de comer la comida saludable aunque esté disponible, dejan de hacer ejercicio, se vuelven más lentos y se cambia la neuroquímica del cerebro, básicamente centros de recompensa del cerebro. Entonces hay muchos factores que contribuyen a que la obesidad se desarrolle y se mantenga, ¿no? Y que sea muy difícil revertirla, ¿no? Ser considerada la obesidad como una enfermedad multifactorial, es necesario analizar la mayoría de los hábitos y no solo el de la alimentación si queremos entender las causas de este problema. Sin embargo, la alimentación se puede considerar como uno de los factores desencadenantes de esta obesidad. Especialistas en nutrición realizan recomendaciones generales para la alimentación y en los últimos años se ha dado mucha difusión a este tipo de prácticas. Las reglas de la nutrición es entre que nos levantamos y comemos tiene que ser un periodo menor a 1 hora, porque de ahí es donde el cuerpo va a agarrar energía para existir durante el día. Si no comemos durante la primera hora, nuestro cuerpo empieza a consumirse a sí mismo para poder obtener energía. Y la segunda regla básica de la alimentación es que entre cada ingesta de alimentos tiene que ser mínimo 3 horas, máximo 5 horas. Entonces, la gente dice, es que no tengo hambre, por eso no como, pero en la noche me da mucha hambre y entonces como mucho y en la mañana amanezco sin hambre. Ahí lo que sucede es que hay unos receptores que se llaman receptores de insulina. La insulina es la hormona encargada de meter el azúcar a la célula de todo lo que comemos. Entonces, en la noche la saturamos comiendo los tacos, comiendo cosas altas en carbohidratos simples, y en la mañana, que deberían de estar desaturados esos receptores, están saturados y entonces no tenemos hambre en la mañana y se vuelve un ciclo vicioso. El receptor de insulina transfiere información a ciertas proteínas específicas dentro de la célula. Esto conlleva un incremento del transporte de glucosa desde la circulación sanguínea al interior de las células del tejido adiposo. La obesidad es una enfermedad multifactorial y sí me gustaría hacer hincapié en 2 situaciones. Uno, que es una enfermedad, por lo tanto, considerada como enfermedad debe tener un tratamiento. Cuando nosotros pensamos en obesidad y obviamente en su tratamiento, implica tiempo, implica no es una acción momentánea para poder quitar esa enfermedad. Es una acción que lleva prácticamente toda la vida. La gente que tenemos probabilidades o tenemos cierta susceptibilidad a tener obesidad, tenemos que estar bajo este tratamiento, que ahorita voy a platicar de qué se trata. Tenemos que estar haciéndolo prácticamente diario durante el resto de nuestra vida.
Para entender mejor esta enfermedad multifactorial, científicos de diversas áreas se han enfocado en la tarea de analizar el problema desde distintas disciplinas. Por ejemplo, desde la disciplina de la neurobiología, se busca entender las bases electrofisiológicas que están detrás del control neuronal del apetito. En el Laboratorio de Neurobiología del Apetito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAB, este es el objetivo principal, y para ello utilizan ratas y ratones para estudiar su comportamiento ante diversos alimentos. El problema está en que nos pasa igual que con las ratas, ¿no? Si tenemos la opción de la comida saludable y la opción del alimento rico en grasa, obviamente las ratas eligen el alimento rico en grasa, ¿no? Igual nosotros, es exactamente lo mismo, y es lo que aprovechan la industria la industria alimenticia, sí, para vender, ¿no? Y no se vende un producto que no tiene sal, no se vende un producto que no tiene grasa, y entonces obviamente si una empresa actúa de forma responsable y dice vamos a bajar el contenido de grasa y de sal, pero es la única empresa, pues las otras empresas van a tomar el mercado, ¿no? Entonces no pueden hacerlo, tiene que el gobierno reglamentar y reforzar, por ejemplo, a las industrias que actúan de forma responsable, socialmente responsable, y castigar con un impuesto a las industrias que siguen vendiendo productos que realmente nos están causando daños a la salud, ¿no? Entonces ahí está la clave, en controlar el ambiente obesogénico. Otra cosa que se podría hacer y que el gobierno también podría hacerlo es hacer las ciudades más amigables con el ejercicio. Sí. ¿No? Sí, para llegar a un gimnasio nos queda como a... Es muy caro, muy pocas personas pueden pagar un gimnasio. Y al otro extremo de la ciudad. Bueno, y hay un estudio que demuestra que por cada kilómetro que está lejos, por cada metro incluso que está lejos el gimnasio, la gente deja de ir, ¿no? Ajá. Con respecto a su casa. Entonces, obviamente es un problema, pero tiene que ser que las calles sean seguras, de tal forma que la gente pueda hacer ejercicio. Hay muchas ciudades en donde ves a la gente que sale a correr de forma natural, sin ningún problema de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces el problema de violencia también está contribuyendo, digamos, a facilitar este ambiente obesogénico, ¿no? Claro. Entonces es un panorama complicado. Y como en muchas otras áreas científicas, aquí también se utiliza el estudio de los ratones y ratas para poder entender de una forma más global el problema de la obesidad. Hay gente que, ya le mencionaba, que tiene cierta susceptibilidad para tener este problema. De hecho, lo que sí se ha constatado con algunos estudios, incluso en humanos, muchos estudios a veces empiezan desde una parte experimental en animales y después se tratan de trasladar a humanos. Entonces, estudios en animales indican que, por ejemplo, ratones que son gorditos, que tienen cierta cantidad de tejido adiposo, tanto padre como madre tienen hijos obesos. Y lo mismo sucede en los humanos, se repite este ambiente. A esto se le conoce como susceptibilidad y se acompaña muchas veces de un ambiente que también se conoce como obesogénico. Y como hemos comentado con anterioridad, además del factor de la alimentación, también existen otros factores importantes. ¿Qué hay del factor genético dentro de este problema? No, seguimos teniendo la misma genética del Neandertal. Esa es muy buena pregunta, porque todos creemos que, por ejemplo, hago 1 hora de ejercicio diaria, ¿sí? Es que corro mucho, ok, sí, pero antes nuestros antepasados se transportaban caminando, entonces todo el día se movían, entonces quemaban calorías todo el día. Nosotros creemos que es un lujo hacer 1 hora de ejercicio y después nos subimos al coche, nos transportamos, etcétera, y estamos sentados todo el tiempo. Ya no quemamos tantas calorías como antes. Entonces lo que sucede es que cuando dejamos de hacer el movimiento, el cuerpo se enlentece. ¿Y qué sucede? Cuando dejamos de comer, las personas que dicen, nada más no desayuno, vengo como a las 12, 1 del día comiendo, entonces nuestro cuerpo entra en un periodo de carestía, como cuando en el Neandertal, y dice, no, espérame, estoy en periodo de hibernación, tengo que acumular el alimento, lo que coma, a pesar de que sea nutritivo, que sea
carnes, que sean ensaladas, que sea fruta, lo voy a almacenar y lo voy a transformar en grasa, porque la grasa me va a servir para el periodo de hibernación. Entonces las personas, por más que digan, es que como poquito, 2 veces al día, claro, lo van a transformar en grasa porque el cuerpo está programado para sobrevivir para esos periodos de carestía. Entonces, almacenamos. Esto se puede observar perfectamente en los animales, por ejemplo, en las hembras. Cuando tienen sus cachorros, ¿qué sucede? La hembra no se mueve del lugar donde alimenta y cuida a sus cachorros, y toda su grasa que fue acumulando se va consumiendo para su supervivencia. Regresando al tema de la alimentación y a los ambientes obesogénicos, otro factor que influye en este punto es definitivamente el precio de ciertos alimentos. Definitivamente el nivel socioeconómico dicta bastante de la disponibilidad de alimentos. Desafortunadamente en nuestro país, y bueno, me parece que en el resto del mundo también esto ocurre, mientras más económico sea un alimento, mayor cantidad de azúcar y de grasa tiene. Entonces, los alimentos que tienen mayor valor nutricional son más caros, más difíciles de conseguir desde el punto de vista económico. A lo mejor están disponibles en nuestra comunidad, pero realmente el promedio de salario que estamos teniendo actualmente en nuestro país no nos permite tener un acceso directo a este tipo de alimentos. Entonces, bueno, tiene mucho que ver la calidad de la alimentación, tiene mucho que ver el nivel socioeconómico. También, bueno, los resultados de muchos estudios que se hacen en algunas regiones un poco aisladas de las urbes, en regiones rurales también indican esta transición, lo que nosotros conocemos desde hace ya más o menos unos 30 años como transición alimentaria. Es más sencillo encontrar un alimento alto en azúcar, y no me gustaría decir la marca, pero creo que todo el mundo la sabemos. Es más fácil encontrar una bebida endulzada que encontrar un alimento alto en proteína, por ejemplo, la leche. El nivel socioeconómico es un factor para la elección de los productos que se consumirán, pero también las costumbres influyen en esta decisión. Si se considera a una familia de 6 integrantes, es más económico conseguir 2 litros de refresco que 2 litros de leche. Sin embargo, hay algunas familias que esto lo hacen por costumbre y tiene un impacto muy importante. Entonces sí se puede ser acciones que se debe orientar muy bien a estas familias para que puedan adquirir, por ejemplo, ya hablábamos, aguas naturales, es más económica que cualquier refresco, la verdura de temporada, fruta de temporada con moderación. Entonces sí se pueden hacer cambios. Lo que más nos impacta ahorita con la alimentación de nuestra población es el consumo de refrescos regulares o normales, con alto contenido de calorías a base de azúcares, pero también otro que está impactando mucho es el pan de dulce también, que el pan está permitido, pero el de dulce lleva mucho más calorías, el consumo de azúcar como tal, el consumo de miel también, que mucha gente lo ve como algo benéfico, es benéfico en cuanto a otros nutrientes, pero en cuanto a calorías, sí nos va a dar más calorías, llevamos a mayor sobrepeso o obesidad y también a elevación de los niveles de glucosa. Y el otro factor importante es la comida chatarra. Estamos hablando de frituras, pastelillos, pasteles, dulces, chocolates, galletas en general. Moderar el consumo de fruta, jugos de preferencia no, porque son azúcares simples que se absorben rápidamente y provocan también elevación de los niveles de glucosa. Y lo que está permitido es el consumo casi libre de la mayor parte de las verduras. Sin embargo, las costumbres también podrían ser un factor positivo para una buena alimentación. El podernos preparar cosas sanas, como en nuestra infancia, que nuestras madres nos mandaban con la manzana, con las zanahorias ralladas,
eso ya no se está teniendo. Entonces, ¿qué es lo más práctico? Hay muchas mamás que todavía sí lo hacen, que eso es fantástico, no lo niego. Pero también el bombardeo es muy fuerte. Si tú llegas con tu manzana y eso es todo lo que puedes comer y ves a todos los demás comiendo cosas sabrosas al paladar, adictivas, entonces ¿qué haces? Lo pides y le pides un pedacito al otro y dices, mi mamá es mala, me manda con una manzana, ¿sí? Entonces ahí es cuando hay que enseñarle al hijo la razón del por qué se le manda con una manzana. No es nada más porque sí, tiene un motivo, solamente que hay que hablar con el niño. Y como no lo hacemos, entonces el niño se frustra y entonces les pide al compañero de ese alimento y entonces, ¿qué sucede? La mamá se enoja porque regresa con el lunch, regresa con la manzana, regresa con las cosas sanas y entonces la mamá se empieza a frustrar y dice, no, ya no te va a mandar nada, mejor ten dinero si me vas a regresar el lunch. Entonces, el punto es ahí hacer partícipe al niño y decirle, a ver, vente, vamos a tomarnos 10 minutos para preparar tu lunch. Y cuando el niño es partícipe, entonces lo disfruta más. Pero si sabemos de las ventajas de consumir alimentos con cantidades menores de azúcares y grasas, ¿por qué seguimos consumiendo alimentos altos en calorías? ¿Hay algún cambio bioquímico en nuestro cuerpo? Mira, el cambio que ha estudiado más es básicamente en dopamina, ¿no? El neurotransmisor de dopamina, pero realmente la neuroquímica del cerebro es muy compleja. Y entender en qué neuronas y cómo están actuando estos neurotransmisores en el cerebro es aún más complejo todavía. Y no es solo neurotransmisor, sino son varios neurotransmisores que se están modulando, que se están afectando y digo, es muy complicado y no hemos podido todavía entender con la precisión que queremos los científicos cómo se está alterando toda la neuroquímica del cerebro. En particular se ha encontrado este cambio en dopamina, también se ha encontrado que el receptor a dopamina, un receptor llamado D2, se disminuye en el núcleo accumbens, en estriado, en los sujetos obesos con obesidad mórbida. Y esta misma disminución del receptor de D2 también se ha observado en sujetos adictos a la cocaína o a cualquier droga, en realidad. Entonces, digamos, esto fue un trabajo de la doctora Nora Wolkoff, la cual encontró este resultado que ha sido muy impresionante desde el 2000, cuando lo reportaron. Y es la primera evidencia que sugiere que el comer grasas de alguna forma está causando una especie de adicción a la comida, la cual no debemos de exagerar ni tampoco creer que es una adicción como la que ocurre con la cocaína, ¿no? Que la gente va a perder su trabajo, etcétera. No es, pero hay unas similitudes. Es decir, el cuerpo segrega sustancias placenteras cuando comemos cierto tipo de alimentos ricos en grasas, pero también son estimuladas ciertas partes de nuestro cerebro. Tiene también que ver con que en nuestro cerebro hay una área en un lóbulo que, si hacemos pruebas de imagenología en drogadictos, cuando les damos la droga, se ilumina esa área. En nosotros, que no somos drogadictos y comemos el carbohidrato, se ilumina la misma área. Entonces estimula el mismo sitio de emoción que con el drogadicto. ¿Y cómo es que ocurre esta adicción a alimentos ricos en grasas y azúcares? La teoría en boga actual, ¿no? de qué es lo que está pasando cuando los sujetos comen una dieta alta en grasa, los roedores, por ejemplo. La teoría en boga dice que cuando estás comiendo un alimento rico en grasas se libera un neurotransmisor llamado dopamina en una región del cerebro que es el centro de recompensa del cerebro, que se llama núcleo accumbens. Entonces, cada vez que comes una dona, un alimento rico, palatable, vas a liberar dopamina. Y esa es una respuesta normal que te indica que es un sabor dulce y que es placentero además, ¿no? Eso ocurre de forma normal. El problema es que la exposición continua a las grasas en algún punto va a dañar a ese sistema de recompensa. Entonces, en vez de cuando comes una dona, ya no vas a liberar la misma cantidad de dopamina que antes. Entonces, ahora vas a liberar menos. Entonces, lo que se tiende a hacer entonces es comer 2 donas para liberar la misma cantidad de dopamina, ¿no? Y ese es el problema.
O sea, que en la exposición crónica a las grasas, de alguna forma está alterando al sistema recompensador. Pero las sustancias químicas que se generan en nuestro organismo y que hacen que busquemos alimentos ricos en grasas no solo son sustancias como las que producen las adicciones. El organismo puede requerir ciertos compuestos químicos que podemos encontrar en este tipo de alimentos. Sucede es que también por el tipo de clima que ha cambiado, nuestro estado anímico fluctúa. En las mañanas producimos ciertas hormonas, que son las catecolaminas, y en la tarde las indolaminas. Las catecolaminas es la que todos conocemos, que es la adrenalina. Cuando hacemos ejercicio, cuando nos asustamos, son hormonas que se producen en la mañana. Y en la tarde mucha gente la conoce, la serotonina, que le llaman la hormona de la tranquilidad. Entonces, los alimentos, si los mezclamos, si no los comemos correctamente, inhiben la producción de unas, inhiben la producción de otras, y entonces no las estamos produciendo correctamente. Cuando andamos tristes, bajamos ciertas producciones. Las de la tarde, la serotonina, melatonina, las tenemos que ayudarle al cuerpo ingiriendo los alimentos para que se produzcan, como lo que todas las personas, mujeres, conocemos, el chocolate. Uno de los problemas que hace que la obesidad sea tan preocupante es que está relacionada con otros padecimientos como pueden ser la diabetes y la hipertensión. Cuando el problema de la obesidad se aborda desde el punto de estudio de las glándulas de secreción internas del organismo, se le conoce como endocrinología y nutrición. Si no hay un tratamiento adecuado, es llevar a otras enfermedades, dentro de ellas la más importante es diabetes mellitus, tipo 2. Aparte la obesidad lleva problemas a nivel cardiovascular, de infarto al miocardio, enfermedad vascular cerebral, problemas a nivel de las arterias en los pies también, y aparte problemas articulares, entre otras muchas cosas. Además de la hipertensión y la diabetes, la obesidad puede ser un factor que desencadene problemas en otros órganos del cuerpo humano, como puede ser en los riñones. En sí, la obesidad como tal, es decir, este acúmulo de grasas en el cuerpo, puede llegar a producir daño en el riñón, que se manifiesta por la presencia de proteínas en la orina, y que a la larga eso pues, puede ir progresando y puede llegar a producir una insuficiencia renal, es decir, que los riñones ya no funcionen. Sin embargo, pues en sí, las causas principales de insuficiencia renal en México son la diabetes y la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial alta. Estas dos también se relacionan con la presencia de obesidad. Es decir, una persona que es obesa va a tener mayor probabilidad de ser diabética y de tener la presión alta, y estos tres factores pues, van a hacer que el riñón se dañe mucho más fácilmente. La obesidad puede traer como consecuencias daños físicos que nos impidan llevar a cabo una vida saludable y equilibrada. Una vez que te expones a las dietas altas en grasas, cambia tu neuroquímica, cambia tu cerebro. Y ahí es el problema, ¿no? No es tan fácil después revertir los cambios una vez que ya se es obeso, ¿no? Yeah. Ese es realmente el punto importante, y por lo cual es importante hacer investigación sobre la obesidad en vez de solamente tratarla con una recomendación, que es como la política que se ha llevado a cabo por más de 30 años, ¿no? Es comer bien y hacer ejercicio. No todos los tipos de diabetes están relacionados directamente con la obesidad, pero el tipo 2, la diabetes mellitus, sí lo hace. La diabetes se puede considerar en cuatro grupos importantes, perdón. Primero de ellos es diabetes tipo 1, es la diabetes que da en niños o adolescentes, pero son pacientes delgados generalmente. Ahí por alguna razón el organismo acaba al páncreas, lo destruye desde el punto de vista inmunológico. Y este pacientito con diabetes tipo 1 son delgados y generalmente van a requerir insulina desde el momento del diagnóstico. La diabetes tipo 2 es la ligada a obesidad, se desarrollaba antes, después de los 40 años, pero estamos viendo población muy joven, de menos de 30 años, inclusive de menos de 20 años, con diabetes mellitus tipo 2, donde la obesidad es factor muy importante.
El paciente está obeso y su páncreas trabaja en exceso y se va agotando. Ya no produce insulina en cantidades adecuadas después de estar mucho tiempo con obesidad. Y entonces este paciente requiere medicamentos al principio para su tratamiento y después, si no hay un adecuado control, después de 5 o 10 años, va a requerir también insulina para su tratamiento. Los problemas que pueden ser causados por la obesidad podrían considerarse como un efecto en cadena, donde la obesidad desencadena una enfermedad que termina dañando algún órgano del cuerpo. Sí, la diabetes lo que produce es un daño en los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos sanguíneos más pequeños. Y pues vasos sanguíneos pues hay en todo el cuerpo. Pero el riñón, como se encarga de filtrar toda la sangre del cuerpo, es un órgano que tiene muchísimos vasos. Entonces se van a ir dañando, o sea, como todos los vasos del cuerpo, pues se van a ir dañando a la larga. Entonces, por eso la diabetes es la causa principal de insuficiencia renal en los adultos en México. En los riñones los daños pueden llegar a ser tan severos que se requiere el procedimiento de diálisis. Sí, la diabetes, precisamente el problema que tenemos es las complicaciones de diabetes. Se ven habitualmente después de 10 a 15 años del diagnóstico de diabetes en pacientes de más de 40 años, pero en población joven de menos de 30 años las complicaciones las estamos viendo más tempranamente, o sea, después de 3 años a 5 años del diagnóstico, estamos teniendo complicaciones y también son más agresivas en pacientes jóvenes. Las complicaciones que afectan principalmente es a nivel de riñón, produciendo insuficiencia renal crónica, que puede llegar a una insuficiencia renal terminal y requerir hemodiálisis o diálisis peritoneal. La otra es afección de los ojos, de la retina específicamente, donde va provocando hemorragias que hacen que el paciente pierda la vista súbitamente. También a nivel de ojo es la formación de cataratas que van a hacer que la vista no sea muy adecuada, pero tienen solución operando y poniendo un lente intraocular en estos casos. Otro problema serio que es la causa de mortalidad en nuestros pacientes es problemas de infarto al miocardio. ¿Sí? Se tapan las arterias coronarias por el descontrol de glucosa, por el descontrol de las grasas, que son triglicéridos, colesterol, y provoca un infarto al miocardio. Otro también que le sigue en frecuencia de mortalidad a nuestros pacientes es enfermedad vascular cerebral. Igual se tapan las arterias a nivel del cerebro y provoca una parálisis de mitad del cuerpo o dificultad para que el paciente pueda expresarse o comprendernos. Otro problema también serio son los problemas a nivel del pie diabético. Se tapan las arterias, el paciente pierde la sensibilidad también de las piernas por el descontrol de la glucosa y esto provoca que tenga úlceras o heridas que no son dolorosas y se agrega un proceso infeccioso. Y entonces avanza en términos de horas este proceso infeccioso y estos pacientes requieren generalmente amputaciones. Las consecuencias que puede traer una población elevada de personas obesas y con sobrepeso son tan preocupantes que distintos actores sociales, incluyendo al gobierno, ya empiezan a involucrarse y esto es parte de las políticas públicas. Intentaron legislar el poner, por ejemplo, un impuesto a ciertos alimentos ricos en grasa, ¿no? Al refresco en particular, ¿no? Más bien al refresco, no ricos en azúcares, ¿no? Porque son calorías que son adicionales, realmente no son necesarias, ¿no? El tomar refresco no te genera la saciedad que un alimento sólido te lo da. Lo intentaron hacer, hubo una propuesta, pero al final no se ha llegado a nada, no creo que se llegue ni siquiera que se acepte. Incluso en Nueva York pasó igual. Aceptaron ponerle un límite a la cantidad de refresco que te pueden vender en el cine, por ejemplo, y al final cuando ibas a
ser el día que se iba a poner en marcha la ley, se canceló, ¿no? Entonces las industrias... ¿Y eso que es Nueva York? Y eso que es Nueva York, ¿no? Entonces tenemos nosotros un gobierno muy débil, entonces yo no veo que vaya a haber alguien que quiera poner orden en la mesa, ¿no? Obviamente las empresas tampoco es que estén actuando mal por querer actuar mal, lo que ellas quieren es vender y hacer dinero, ¿no? La falta de políticas públicas o el hecho de que no funcionen las que están en marcha para combatir la obesidad, ¿es culpa solo del gobierno? Dime una cosa, dentro de las políticas públicas a los científicos les hacen caso, las investigaciones, las toman en cuenta. Ya, obviamente no hay. Las personas que toman las decisiones a veces nos preguntan, pero no hacen nada con la información. No hay realmente como un interés en la ciencia, yo pienso, en el país en general, ¿no? Y menos para este problema. Para este problema, mira, tienen el problema de frente porque va a llevar a la bancarrota el sistema de salud, ¿no? Sí. Entonces, se hacen muchas cosas, pero a la vez no se hace nada, ¿no? O se intentan hacer muchas cosas solo para la cámara, pero al momento de realmente preocuparse por el paciente obeso, por la persona obesa o por los niños que pueden desarrollar obesidad, que si ponen una alberca libremente podrían salvar a muchos niños de desarrollar obesidad. En vez de hacer eso, gastan en propaganda, gastan en publicidad. Millones de dólares, ¿no? Y para la investigación, el apoyo a la investigación es muy bajo. Ya conocimos qué es la obesidad y las dimensiones del problema en nuestro país. Hemos comentado con los expertos acerca de cuáles son las principales causas de la obesidad, con qué otras enfermedades se relaciona y sobre las políticas públicas en relación con este tema. Ante todo este panorama, queda una pregunta obligada. ¿Qué podemos hacer para evitar este problema? Entonces, hay que preguntar, hay que informarnos, no hay que buscar hacer dietas. Dietas viene de la palabra daita, del latín, que significa saber comer. Y todos pensamos que una dieta es cambiar los hábitos alimenticios por un corto tiempo. No, el cambio tiene que ser por siempre para que podamos comer sano. Y no es buscar comer sano, es dejar de comer lo insano, que eso es mucho más práctico para que nuestro cerebro lo entienda. No es, es que como la lechuga porque es lo sano. Lo mejor es, como la lechuga porque me hace mejor. Porque si no, lo vemos como si viviéramos en un castigo constante. Y no estamos castigados, nos castigamos cuando comemos lo insano. El incremento que ha tenido el número de personas y niños en nuestro país que se consideran con obesidad o con sobrepeso en las últimas décadas muestra que se requiere un cambio de parte de las políticas públicas y la sociedad para buscar mejores soluciones a este problema. Los más sencillos son cambios en la alimentación, como los mencionados, realización de ejercicio en forma rutinaria. Se recomienda unos 20 minutos todos los días, incluyendo sábados y domingos, porque es muy común que nuestra población descanse sábado y domingo de ejercicio. Y la otra es o 20 minutos todos los días o 30 minutos 5 veces a la semana. No nos sirve el ejercicio de 1 hora el fin de semana o 2 horas o 3 horas el fin de semana, debe ser regular a través del día. Los especialistas han observado que una de las acciones que puede traer como consecuencia el sobrepeso es el consumo excesivo de calorías. Se necesita cierta cantidad de calorías para realizar las actividades básicas. Si se excede esta cantidad y no se compensan con ejercicio o con actividad física, se ha comprobado que se acumulan las calorías como tejido adiposo. Una de las primeras recomendaciones es cuidar el consumo de calorías. Más o menos en la mujer mexicana estaríamos hablando de un promedio de 1.500 kilocalorías al día y en el hombre mexicano de 1.800 kilocalorías al día. Esas serían más o menos las recomendaciones. En cuanto a calorías, la segunda recomendación es en fijarnos mucho en la calidad de la dieta. Tenemos que incluir alimentos de todos los grupos, pero obviamente algunos tienen que estar en menor cantidad que otros. La recomendación prácticamente es consumir mayor cantidad de verduras encima de las frutas. Quiere decir que sea esta política de 5 al día, que sea dirigida prácticamente hacia las verduras
y un poco menos de fruta, un poco menos, no quiere decir que no se consuma. Según los especialistas, lo que menos debemos de consumir son las grasas saturadas de origen animal. Por eso en las pirámides alimenticias se coloca hasta arriba los alimentos de este tipo y en la base alimentos como verduras, granos y frutas. Los científicos de diversas áreas han estudiado factores que no tienen nada que ver directamente con la alimentación y que pueden ser puntos clave para un mejor entendimiento del problema del sobrepeso, encontrando que existen unas partes del cerebro conocidas como centros de recompensa. Obviamente hemos estudiado mucho este centro de recompensa que es el núcleo accumbens. Es una región muy interesante que es la región donde se libera dopamina justo cuando comemos un alimento y que ya se ha demostrado que se modula con la obesidad, o sea que se vuelve más insensible a los alimentos ricos, y esto puede ser un factor para el desarrollo de obesidad, ¿no? Entonces lo que hicimos primero fue insertar los electrodos, los microarreglos, en esta región del núcleo accumbens y encontramos que había una gran cantidad de neuronas que se modulan cuando el animal come. En general se inhiben, ¿no? Y esta inhibición puede hacer que el animal coma de más en realidad. ¿Qué fue lo que encontramos con la optogenética? Entonces ahora lo que hicimos usando optogenética fue activar a esta región, al núcleo accumbens, y entonces lo que ocurre es que cuando la activamos con un pulso de luz azul, un láser y una fibra óptica que va a esta región del cerebro, es que el ratón está comiendo azúcar y cuando le ponemos un segundo del láser, deja de comer azúcar, ¿no? Se olvida que está comiendo el azúcar, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Todavía no publicamos estos datos, está en datos preliminares, pero son muy, muy alentadores, ¿no? Los especialistas han comprobado que la prevención de las enfermedades es mejor que el tratamiento de las mismas. Y sobre la prevención, gran parte del problema y de la solución está en educar a las bases, a la niñez. Algunos programas de prevención en algunas ciudades se han dedicado a estas tareas en escuelas de nivel preescolar y primarias. Es muy difícil poder educar a los padres. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias sociales y laborales han cambiado en los últimos 20 años. Los padres generalmente se encuentran ausentes, padre y madre trabajan y generalmente la alimentación y gran parte de la educación queda a cargo o bien de la escuela o se lleva en la escuela o bien a través de gente o de la gente, familiares o gente contratada para cuidar a los hijos. Entonces yo creo que la población a la que debe de ir dirigido este tipo de educación es a los niños, porque son los que son más perceptivos y curiosamente a veces son los que nos educan a los padres, lo que aprenden en la escuela. Y evidentemente también debe de haber programas para adultos para que ellos puedan tener conciencia de qué es lo que está sucediendo. No podemos cambiar de un día para otro la idiosincrasia del mexicano. Nosotros, este es uno de los países en el cual en cada cuadra hay un taller mecánico y una taquería, ¿no? En otros países, incluso en Latinoamérica, eso no existe. O sea, realmente la cantidad de comida que hay aquí solamente es comparable con algunos países de Oriente, pero realmente aquí es impresionante. Una prioridad en el gobierno ha sido desarrollar programas para que la gente pueda integrarse a nuevos aspectos de la vida. Por ejemplo, con los programas de abrir espacios recreativos, cerrar calles, dar clases de ejercicios en Reforma, en las calles principales. Así como el gobierno tiene ciertas prioridades, también los científicos del Laboratorio de Neurociencias del Apetito enfocan sus estudios hacia un punto. Primero es entender cuáles son las neuronas que se modulan con la alimentación
para poderlas controlar. Y una vez que las podemos controlar con optogenética, ver cuál es su función real, ¿no? Posteriormente, ya una vez identificadas que tienen una función importante para hacerlas comer al animal o hacer que deje de comer, pues lo siguiente es, por ejemplo, poder hacer que probar fármacos que hacen que uno pierda peso, que hay varios fármacos en el mercado, y ver cuáles de ellos está actuando de forma más natural en estas neuronas que estamos modulando. O en un futuro se podría desarrollar un fármaco que solo actúe en esas neuronas, de tal forma que no haya efectos secundarios en la pérdida de peso, que es un problema muy complicado, por supuesto, pero en un futuro va a ser factible. Lo que se ha encontrado en estos estudios es que comer adecuadamente es importante, pero el dormir bien y hacer ejercicio resulta prioritario. Te vas a sentir bien y entonces vas a tener mayor autocontrol cuando te enfrentes a este ambiente obesogénico que estamos rodeados. Digamos, esa es la clave, ¿no? El problema es que mucha gente realmente no puede dormir bien porque tiene apneas de sueño. Es un problema que viene de la obesidad, que es muy común en las personas obesas. Entonces roncan, se despiertan en la noche, etcétera, ¿no? Hay varios factores que evitan que uno realmente duerma bien, ¿no? Exacto. Que aunque uno quiera, ahí está el estrés. ¿No? Pero hay cambios que sí se pueden hacer. Por ejemplo, si tú sellas tu casa, tu cuarto, de tal forma que no entre nada de luz, eso facilita que duermas. Y hay una correlación entre la obesidad y la cantidad de luz que entra a tu cuarto. ¿En por serio? Ejemplo. ¿Las personas más obesas tienen más luz? Les entra un poco de más luz en su cuarto, ¿no? Entonces es así de interesante, ¿no? La relación entre el sueño y la alimentación es muy íntima. Es íntima. Incluso a nivel neuronal, que es uno de nuestros resultados que encontramos en el laboratorio el año pasado, precisamente. Las mismas neuronas que se modularon con la alimentación son las que también se modulan con el sueño. ¡Wow! Eso fue muy inesperado y muy interesante. Otras de las recomendaciones que hacen los especialistas es que entre cada ingesta de alimentos hay que esperar mínimo 3 horas y máximo 5 horas. Tengo pacientes que se levantan desde las 5 de la mañana y se duermen hasta las 11, 12 de la noche, entonces van a comer 6 veces, no las 5 que todo el mundo dice. Hay pacientes que se levantan a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y se acuestan a las 9. ¿Comerán 3, 4 veces? ¿Están mal? No, así es su tiempo de vida de ahorita, así es su cronobiología. Entonces, basándonos primero en esa regla. Primero, la frase de desayuna como rey, come como príncipe, cena como mendigo, es increíble, solamente que se les olvidaron las colaciones. Entonces, en el desayuno, hacer un desayuno abundante. ¿A qué me refiero? Proteínas. Proteínas son todos los derivados de los animales. Incluye lácteos, incluye embutidos. Aquí en DF, por ejemplo, se acostumbra mucho a veces desayunar bistecs. Adelante, ¿sí? Entonces, combinar un grupo animal, ya sea lácteo, ya sea embutidos, ya sea carnes. Meter un cereal. Cereal no me estoy refiriendo a las cajas. Cereal me refiero a un pan integral, a los panecitos estos pequeños aplanados que venden en el súper. Me refiero, por ejemplo, avena. Ahí, para que sepan la receta, son 2 cucharadas de avena para la mujer, 3 cucharadas de avena para el hombre. El problema que empecé yo a tener con la comida fue después de repetidos fracasos, de someterme a dietas, de ya no poder tener la capacidad de aguantar una dieta. Había dietas que yo hacía de 3 meses y bajaba de peso, lo conseguía, pero nuevamente se presentaba la ocasión en que ya hacía otra dieta, la hacía 2 meses, pero volvía yo a ganar el peso, bajaba 10, subía a 20, bajaba a 15, subía a 30, y de esa manera fue como yo llegué a un peso de 150 kilos, siendo una talla 50, y eso fue lo que me retornó a un grupo, que fue donde me hablaron de mi adicción, que yo era adicta a las harinas. En el trabajo, los problemas que empecé a tener fueron de actitud. Eran problemas de actitud, los estados emocionales, fluctuaban muchísimo mis estados emocionales, y esto me llevaba a tener problemas con jefes principalmente, porque todo momento los empezaba yo a retar
retaba toda autoridad, todo aquel que representaba control o que me quería controlar, empezaba a manifestarse de esa manera mi enfermedad. ¿Y cómo pueden ayudar las investigaciones científicas a solucionar el problema de la obesidad? La principal aportación es en generar conocimiento de cómo funciona el cerebro cuando decidimos comer, ¿no? Y cómo funciona el cerebro cuando decidimos comer un alimento rico en grasas o un alimento saludable. Entonces, encontrar esos fundamentos van a ser necesarios para desarrollar mejores tratamientos farmacológicos que vayan dirigidos, que tengan menos efectos secundarios y bueno, tal vez para en un futuro poder desarrollar tratamientos que modulen a estas neuronas, ya sea con un fármaco, con otros métodos como la optogenética, etcétera, para ayudarnos a tomar mejores decisiones, ¿no? Otras soluciones que han buscado los gobiernos también tienen que ver con centros donde se realizan procedimientos quirúrgicos a personas que no les han funcionado ninguna de las otras estrategias. Pero ¿cómo surgió la idea de un programa así en ciudades como el Distrito Federal? Se pensó abrir una clínica de obesidad debido a que los costos de esta cirugía son muy altos. A partir de ahí formamos parte de un programa, no somos un programa aislado y también quizás como corolario es importante decir esto, somos una parte importante del programa, pero no somos la solución de la obesidad. La solución de la obesidad no es la cirugía como tal. La solución de la obesidad está enfocada en dos caminos en los cuales el gobierno del Distrito Federal, tanto el anterior como el gobierno actual, se han preocupado mucho, que es en la parte de educación, que yo creo que esa es la más importante, y en la parte social. ¿Y cómo se puede saber si un paciente obeso es apto para ser operado? Todo se hace guiado en una fórmula que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una formulita que se obtiene muy sencillamente dividiendo el peso en kilos entre la talla en metros al cuadrado. Las principales cirugías que se llevan a cabo para atacar el problema de obesidad son la manga gástrica y el bypass. Básicamente la manga gástrica es una resección del 80-85% del estómago. Se le denomina manga gástrica porque queda un estómago en forma tubular, queda un tubo y se le conoce como desde el punto de vista físico como cirugía restrictiva porque como su nombre lo indica restringe tanto la cantidad como el paso de los alimentos. Es una cirugía que es relativamente sencilla, que toma 1 hora, pero que debe de ser hecha por cirujanos que estén entrenados en cirugía bariátrica y que tengan grupos multidisciplinarios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque actualmente muchos cirujanos no preparados en esta área hacen una cirugía pensando que es una cirugía sencilla y ha terminado siendo verdaderas catástrofes. La otra cirugía, el bypass, que es la que más hacemos en nuestro hospital, hacemos aproximadamente el 80-85% de cirugía de bypass, es una cirugía que se le ha considerado como cirugía mixta. ¿Por qué? Porque aparte de ser una cirugía restrictiva, se deja un estómago muy pequeñito con una capacidad de 30-50 mililitros, se hace un desvío, que es lo que significa bypass, de las asas intestinales para provocar un efecto de mala absorción. O sea, es decir, aparte de que restringimos la cantidad de alimento, aparte provocamos mala absorción. ¿Y cómo una operación como esta le puede cambiar la vida a un paciente? Cambio radical. O sea, para empezar, sale uno, ni siquiera después de la operación, sino hasta antes, cuando viene uno llegando al hospital, yo estaba feliz. Yo estaba verdaderamente feliz porque dije, ya. De una forma u otra, el pleito contra mi peso ya prácticamente se acabó. Llegué feliz a la operación, me operé, la recuperación fue bastante tranquila. Y después de nunca haber tenido novia a salir con 2 niñas y ahorita estar en una relación que va muy bien, de no poder hacer deporte ahorita estar buscando involucrado en artes marciales y en una serie de temas, de no
pero ni pensar en hacer ejercicio a estar teniendo un hábito de ejercicio más o menos regular. Yo creo que, y sobre todo, de hacer unos berrinches y unos corajes todos interiorizados, muy dañinos, que influyen y cambian en la manera de pensar, a tener una perspectiva más fresca de la vida. Pero ¿cómo visualizas la obesidad en México y en el mundo para los siguientes 20 años? Para los siguientes 20 años, obviamente tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. ¿Hay esperanza? Sí, claro que hay esperanza. No, o sea, el ambiente, el panorama es oscuro. Sí, sí. Pero hay esperanza. No, claro que sí. Primero tenemos que cambiar la visión de querer ser flacos como los modelos. Ajá. Tenemos que, con que mantengamos nuestro peso, eso ya es ganancia en realidad, ¿no? Con que bajemos un par de kilos es ganancia a seguir ganando kilos, ¿no? Que esa es la tendencia de la persona obesa, siempre tiende a ganar más peso. Lamentablemente es como el organismo está funcionando en el caso de la obesidad. Entonces, digamos, si no se desarrollan tratamientos efectivos para tratarla, no es muy esperanzador, ¿no? El panorama, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es tratar de cambiar nuestros hábitos, ya que sabemos que el dormir mal es un factor, pues bueno, intentar dormir bien, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, o sea, eso es algo fundamental. Y donde creo que puede estar el cambio real es en evitar que más niños entren a esta o adquieran esta enfermedad, ¿no? Digamos, la otra es controlar el ambiente obesogénico, que también las empresas se resisten de forma natural a hacerlo. Los intereses económicos se van siempre a resistir, y si el gobierno no interfiere, pues van a seguir las cosas por default. Y según las informaciones estadísticas, todo indica que habrá un incremento en el porcentaje de personas con obesidad en un futuro muy cercano. Pues estamos... Las proyecciones para 2025 más o menos es que aumente un 10% más sobre las estadísticas actuales. Si ahorita se está considerando que la mitad de la población tiene algún problema de sobrepeso o obesidad, se estaría hablando de rebasar el 60% más o menos de la población, lo cual es alarmante, definitivamente sería prácticamente considerada una alarma ya. Y aquí volvemos a la pregunta. ¿En qué agente social o político recae la gran responsabilidad de resolver este problema? Yo pienso que es en todos, ¿no? La solución tiene que venir como un esfuerzo general de concientización de que esto supera muchas veces al individuo, ¿no? De que las industrias no van a querer hacerse ni siquiera responsables de lo que están causando, que es lo que está pasando, ¿no? Y el gobierno obviamente es débil, entonces tiene que fortalecerse, ¿no? Quiere poner las cartas en orden, ¿no? La solución está en todos en realidad, ¿no? Multifactorial. Es multifactorial y es siempre como importante remarcar que el simple hecho de ya no seguir ganando peso es una ganancia, ¿no? Eso es, siempre se puede ganar más peso, mucho más peso. Entonces eso yo creo que es importante puntualizarlo, ¿no? Después de tener este panorama general con el conocimiento de varios especialistas en la obesidad, un problema sin duda multifactorial, podemos darnos cuenta que si trajéramos a la realidad la obra, los cuadros del pintor Fernando Botero, los personajes en su vida real no serían tan felices y seguramente tendrían graves enfermedades ocasionadas por la obesidad, algo que colapsaría los sistemas de salud. Y también una sociedad así podría afectar pues la manera de organizarse tanto de los políticos, los científicos, los gobernantes y en fin, de los ciudadanos mismos. Un mundo así sería caótico, pero al día de hoy, ¿estamos cerca de vivir como en la obra de Botero? ¿La obesidad nos alcanzó ya?